Le damos la bienvenida, Boris. Buen día. Gracias. Estamos acá pues con todas las cosas que suceden que no nos dejan de sorprender en la política, ¿no? Totalmente, Boris, y estábamos haciendo la cobertura del Poder Judicial, dos juicios diferentes, Ollanta Humala y Jennifer Paredes, los dos unidos por un cordón umbilical, que es el tema de la corrupción. ¿Qué tan importante resulta primero comentar el juicio de estos dos personajes, un expresidente de la República y Jennifer Paredes, hermana de la esposa del actual presidente de la República? ¿Cuál es la lectura que podemos ofrecer a nuestros televidentes, Boris? Estos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo a nivel del gobierno no nos es ajeno como sociedad, como comunidad en nuestra historia, ¿no? Todos los gobiernos que hemos tenido siempre han estado vinculados en el círculo íntimo de su familia, han estado vinculados con actos de corrupción. Y podemos nombrar un caso emblemático nada más, el caso de Ollanta Humala, que ahorita tú acabas de pasar, ¿no? Sí. El juicio. Entonces ahí, por ejemplo, la esposa ha estado más complicada todavía que en este caso de la esposa del actual presidente. Pero eso no quiere decir que cada vez los medios expongan en detalle, ¿no?, cómo se está organizando una red criminal al interior del Poder Ejecutivo. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿por qué se difunde más? ¿Por qué todos los días consumimos a nivel de los medios, toda la sociedad peruana, lo que está saliendo en el tema de la corrupción que está investigando el Ministerio Público? Es porque, por un lado, tenemos mayor desarrollo de los medios alternativos, las redes sociales, y la gente se informa. Y por otro lado, también la cobertura que se da es mayor. ¿Por qué? Porque es un gobierno que rompe el establishment a nivel ideológico y a nivel programático. Si antes salían, pero tenían por un lado, de alguna manera, controlado a los medios, porque había financiamiento por parte del Estado a los grandes medios de señal abierta, especialmente donde la sociedad se informa. Y por ahí que no entraba mucho la investigación tan exhaustiva como ahora, porque ahora ya no hay ese financiamiento a los medios de comunicación de señal abierta, ¿no? Ese es un elemento clave para entender qué es lo que está, por qué se hace bastante publicidad y por qué nos enteramos más, ¿no?, de los temas de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Los que han sido, ¿no?, marginados, digamos, entre comillas, de los contratos de publicidad del Estado, entonces nos damos cuenta y relacionamos y vamos a ver que los titulares son sistemáticos de esos grupos de querer hacer el seguimiento a todas las investigaciones que lo está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Y los titulares dan cuenta de ello. Entonces la población dice, qué grande es. No es tan grande en términos cuantitativos, ¿no? Puede ser de que se haya destinado premios acá, el presidente haya facilitado, ¿no?, 500 millones en total, todo esto para vincularse con algunas empresas que le han ayudado en la campaña, o también ayudar a ciertos miembros de sus allegados, de sus familias, para que puedan agarrar las obras. Pero todo esto, ¿no?, lo estamos viendo desde el inicio del gobierno, pero por otra razón más. Sí. Porque una fuerza política, fuerza popular, nunca aceptó la derrota. Por lo tanto, toda su organización, todas sus influencias en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en
los medios de comunicación están alertas a cualquier desliz o a cualquier acto de corrupción que se vincule y que se investigue a profundidad, ¿no?, por parte de todos esos actores del Estado peruano. Por eso que se ve que nos abruma, ¿no?, a nivel nacional todos los días cómo esta organización se está diseminando y cómo ha trabajado desde el año pasado. Eso no quiere decir que no se investigue, que el presidente lo vamos a tapar y vamos a decir que el presidente no ha sido firme en su lucha contra la corrupción. Esa es una deuda pendiente del presidente, de la agenda pública del Estado, del gobierno, especialmente que él lo preside. Entonces, no en ninguno de sus discursos ha dado detalles y ha dicho: yo voy a confrontar, que se investigue si mi sobrina, si mi hijo, si mi esposa está vinculada a la corrupción, y lo demuestra, que vaya a la cárcel. Jamás dijo eso. Lo que debe hacer un presidente, ¿no? Un presidente tiene que deslindar desde el primer momento con cualquier acto de corrupción, porque ese es un flagelo que nos cuesta 22.000 millones de soles al año. Entonces, el escenario es eso, ¿ve? Las personas tanto está llegando a cansar, que estoy escuchando por algunos comentarios que hacen la gente. He estado en Madre de Dios, la vez pasada he estado en Loreto, en Yurimaos, que pertenece a Loreto, ¿no? Y entonces la gente está entrando en un cansancio de esas noticias también, ¿no? Porque todos los días ve y se satura. Entonces, pero lo que necesitamos es que hayan nuevos líderes que puedan decir qué salidas tenemos ante todo ese tema. Porque, de hecho, cualquier político, cualquier servidor público, tiene que de frente, de plano, ¿no?, deslindar de que no se puede encubrir, ¿no?, y se tiene que investigar, y si hay responsabilidades, procesar y sancionar, sea quien sea el servidor público, que sea un servidor público electo o servidor público no electo, ¿no? Entonces tenemos ahí a la Contraloría, tenemos al Parlamento, al Ministerio Público y tenemos al Poder Judicial, que actúen no priorizando algunos intereses políticos. Yo creo que la fiscal de la Nación ha hecho bien en decir que ella va a investigar al presidente, ¿no?, pero ella no puede destituirlo, ¿no? Eso es parte del Congreso. Entonces, y también por primera vez en la historia se está investigando a profundidad. Eso también es una señal buena, digamos, para el fortalecimiento de una democracia más ética, una democracia moral, una democracia que busca siempre que no hayan impunidades en los actos de corrupción, ¿no? Pero excelente. Eso sí, es importante señalar que el Poder Judicial también agilice, porque la percepción de la gente, es decir, ¿no?, y también por la defensa que hace el propio gobierno, dice, como nosotros se ensañan, pero ¿qué hay de los otros casos de hace tiempo, de los otros expresidentes, de los otros exalcaldes, de los otros exgobernadores, ¿no? O sea, tiene que, de acuerdo al tiempo, es como decir, ¿no?, todos están en una cola y conforme va llegando tiene que solucionarse el tema, ¿ve? Sí. Como si yo voy a comprar algo, mi cola, voy a comprar algo, tengo que esperar mi cola y ahí me tienen, pero acá en este caso parece que ahí sale uno, sale otro y no hay un orden, o la población ve que no hay orden. ¿Y qué ha pasado con los anteriores casos, no? Entonces, yo creo que ahí los órganos del Estado que administran justicia, ¿no?, que son titulares de la acción penal, deben pues regular eso, ¿no?, y decir, oye, pero acá nos estamos atrasando, pero esto también es importante, ¿no? ¿Y por qué? Si no, pasan los años y puede quedar impune. Totalmente. Sí, y ahí ingresa Lavallato, ¿no? Creo que es claro, otro caso emblemático, Boris, con respecto... Y son miles de millones. De millones, exactamente, y que no se está actuando con la celeridad del caso. Pero en el escenario de Pedro Castillo, creo que
tú has dado la pauta de lo que tendría que hacerse en un gobierno honesto y que se precie de tal. Hacer el deslinde el presidente con la corrupción, empezando por su familia. Y poniendo a disposición todo lo que significa la investigación. Pero él... Dar las facilidades, que no estamos viendo que él da facilidades. Exactamente. Entonces eso lleva a ese hartazgo que tú dices, que lo he comprobado también porque he estado por Arequipa, que la gente dice ya más de lo mismo, todos los días más de lo mismo, y ¿cuándo va a terminar esto? Entonces el presidente tiene una gran participación en esto y esperemos que eso ocurra. Ahora, si no ocurre ese escenario, Boris, creo que la situación se hace complicada porque también ingresa en esa lectura, y el comentario tuyo que quisiera conocer seguramente nuestros televidentes es que se vayan todos, ¿no? La gente dice que se vayan todos. ¿Esa es una salida? ¿Esa es una solución al tema? ¿O el presidente que dé una muestra de sinceridad y de acción y de deslinde con la corrupción? ¿O qué escenario es el que tenemos con un Congreso además totalmente desprestigiado, Boris? Yo creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad de dar un giro y de generar un cogobierno para mantenerse al 2026. Mi percepción es que ha perdido esa oportunidad y ya está sin salida. Porque él tuvo el 28 de julio la oportunidad de decirle al país: yo voy a hacer un cogobierno para terminar hasta el 2026, voy a cambiar el 70% de los ministros y voy a invitar a personas del centro, a técnicos, a especialistas, para que manejen la cosa pública y dar tranquilidad a los agentes económicos, a los agentes sociales y a los agentes políticos para construir esa gobernabilidad y que todos puedan estar más tranquilos en el Perú, haciendo sus inversiones, trabajando, proyectándose hacia el futuro. Pero no lo hizo. Insistió en un premier altamente cuestionado que se dedica a defender a veces cosas indefendibles. Y segundo, insistió en girar su propio grupo, ¿no?, en las carteras ministeriales, ¿no? Insistir, por ejemplo, en algunos ministerios que ya estaban ocupados y solamente cambiarlo, otros exministros han entrado a reemplazar. Entonces, esa percepción, esa imagen que ha dado, teniendo la oportunidad de dar un giro, puede obedecer a muchas causas, ¿no? Puede obedecer que hay personas que ya no quieren entrar en el grupo de gobierno, ¿no? Puede ser que también tenga compromisos con las bancadas ahora que se han multiplicado, ¿no?, para tener una cuota de poder en el Ejecutivo, o también con las fuerzas de Perú Libre, la parte más radical, ¿no?, que también puede haber condicionado algo para que no se salga del modelo que han implementado o que quieren implementar, y de paso de repente está presionada porque te dicen, o sea, si mi bancada de Perú Libre, tú te giras mucho al centro, a la derecha, prácticamente te vacamos, ¿sí? Entonces, de repente esos elementos han generado pues que el presidente se insista, ¿no?, en no dar un gobierno de ancha base, que él mismo lo manifestó antes, ¿no?, del 28 de julio. Entonces, frente a eso, el escenario está, como decir, contando los tiempos que le falta nada más para que se dé una vacancia, porque conforme avanzan las investigaciones, conforme llegue Silva, el exministro de Transportes, a declarar y suelte el último eslabón, donde ella sea una evidencia indubitable sobre la corrupción que puede estar comprometida el presidente Castillo, y ahí sí se procesa y se logra llegar a los 87 votos. Como dicen algunos, se tienen 80, pero todavía falta, ¿no? Correcto. Sí, ese es el escenario. Ese es el escenario que tenemos, y las salidas, excelente la apreciación, Boris. Y una parte final, porque hay mucha tela, como dicen,
en el dicho popular, por cortar, porque has hablado también del fujimorismo y de esa acción dedicada a obstruir la gestión de gobierno, y este gobierno de Pedro Castillo que ha hecho los méritos también para estar en la situación que está. Y mirando un poco más hacia adelante, en este escenario que hay salidas, como tú bien acabas de señalar, esta posibilidad de gobierno de ancha base, mirando un poco más allá del momento político actual, creo que instituciones como el ILDE que tú diriges te está cumpliendo un papel importante, pero falta, creo, más ILDES en nuestro país para educar. Para nuestros televidentes que nos siguen, sí deben tener la información de lo que representa ILDE en el trabajo de la democracia y del fortalecimiento, empezando por los jóvenes, que son quienes en poco tiempo van a tomar las riendas del país, y no solamente a nivel de ejecutivo y de instituciones de gobierno, gobiernos regionales o municipales, sino de todo el país en general. Y es necesario que se fortalezca la democracia. Ese papel de los jóvenes de ahora, ¿cómo lo ves? Tú has estado en varios sitios, como has señalado, ¿cómo está el papel de los jóvenes? ¿Hay desánimo? Hemos perdido una generación, la generación del 90-95 con el tema de la corrupción de Fujimori. Hemos perdido una generación, una década de peruanos, pero tenemos que dar la vuelta a la página y mirar hacia adelante. ¿Cómo aprecias el papel de los jóvenes y qué es lo que tiene que hacerse? Más ILDES en nuestro país o más apoyo. ¿Cómo ves este panorama de optimismo que tendríamos que tener y que tenemos además para que las cosas mejoren en nuestro país, Boris? Yo veo tres elementos que están pasando con respecto a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen expectativas laborales, expectativas de realizarse profesionalmente, ¿no? Y ven de alguna manera que la oportunidad, y se han vuelto un poco más prácticos, entonces participar en los programas, en los espacios públicos, estar ahí pero cuidando su trabajo o teniendo un acceso laboral. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta el pasado siempre, ¿no? Claro. Venimos de una época de pandemia donde mucha gente ha perdido el empleo. Entonces los jóvenes necesitan tener su oportunidad, y si el Estado les está dando de alguna manera por diferentes lugares, entonces con eso ellos se quedan tranquilos, por un lado. Por otro, están hastiados, están hastiados de la política y de lo político. Entonces, y en tercer lugar, los jóvenes que quieren participar, que quieren todavía, tienen, digamos, una moral, tienen todavía un sentido ético en la política y tienen formación para participar y convocar, no encuentran un liderazgo. No encuentran un liderazgo, no solamente juvenil, sino no encuentran un liderazgo mayor que los articule, que los articule. Justo estaba, cuando soltaron Antauro, ¿no? Veía muchos comentarios de los jóvenes en las diferentes redes por el evento del Parlamento Joven. Entonces ellos decían, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Quién se va a unir a él, no? Entonces, ¿para dónde él va a atender, no? Entonces, ven y analizan, pero no encuentran. Yo creo que la coyuntura está para que surja un nuevo líder, ¿no? Que verdaderamente articule, porque las convocatorias que hacen los líderes, que ya todos conocemos, no genera pues el impacto, no genera la movilización en cadena a nivel nacional para decir, no, esto tenemos que cambiar. Entonces, son esos elementos que observo yo en los jóvenes y veo pues que están a la espera de un liderazgo, ¿no? Muy comprometido con los valores y con una trayectoria limpia que pueda conducirlos y direccionarlos y articular esto para zanjar, ¿no? Porque la sociedad civil es lo que podría motivar el desenlace,
la movilización de la sociedad civil. Totalmente. ¿No? Porque el Parlamento está un poco maniatado por los niños y por otros parlamentarios que no se deciden, ¿no? Para lograr, digamos, cambiar y que vayan todos a nuevas elecciones, pero también con reglas mejores para que no tengamos que frustrarnos nuevamente con los representantes cuestionados que tenemos, ¿no? Investigados, etcétera. Entonces, ahí se necesitan ciertos campos. Pero como ILDE, que ahora te hablo como ILDE, nosotros pensamos que el trabajo se va a ver todavía de acá a unos años, porque estamos y tenemos la llegada en que los jóvenes escuchan, quieren conocer, quieren saber cómo son los valores democráticos, cómo es la ética en la política y cómo debe implementarse esa ética en la política, porque recordemos que tenemos un gran vacío histórico de la República. Nunca hemos construido un ciudadano éticamente valioso, sí, como República, desde así los es. inicios, ¿no? Ese es un gran vacío. Son los grandes retos, ¿no? Los grandes retos, y los resultados pues se van a ver no diría a largo plazo, un plazo mediano, pero hay que hacer, y se ha empezado esa tarea. Felicitaciones a ILDE en esa línea, Boris, y al equipo que está a nivel nacional, y vamos a ver cómo colaboramos nosotros como medio de comunicación en esta tarea. Lo estamos haciendo ya con estas entrevistas, como estos comentarios tuyos que son sumamente importantes, y con otros entrevistados que son los que están dando a BIS el posicionamiento que requerimos, pero preocupados principalmente en los jóvenes, porque ellos van a tomar la posta, y creo que una tarea nuestra es colaborar con ellos, y si es un medio de comunicación digital como el que estamos manejando como comunicadores, creo que vale la pena porque nuestro país tiene muchas potencialidades, pero hay que empezar. Gracias. Si hubiera algo más, algún comentario, siempre va a haber temas, no solamente con el tema de la corrupción, sino con este tema de optimismo, de confianza en que los jóvenes van a saber responder en su momento a las expectativas de un mejor país. Boris. Sí, yo creo que tenemos que seguir bregando por una política más limpia, una política más sana, ¿no? Unos políticos más ejemplares, ¿no? No debemos perder esa perspectiva, ¿no? Yo creo que, y todos debemos colaborar en eso, ¿no? Los papás con sus hijos, ¿no? Para decirle, mira, esto no podemos continuar con esto, ¿no? En los colegios, ¿no? En las universidades, en los colegios profesionales, siempre no descuidar la ética ciudadana, ¿no? Porque eso en cualquier momento llegan a ocupar algún cargo, ¿no? Ya sean profesionales o ya sea estudiantes, o sea, ciudadanos que entran a los partidos y quieren entrar, pero tienen que bregar, seguir teniendo confianza en que tenemos que mejorar. Totalmente. Tenemos que salir de a poco, pero tenemos que salir de estos atolladeros. Correcto. Gracias, Boris. Como siempre, gracias en nombre de nuestros televidentes. Y estamos en comunicación. Gracias. Buen día.